Supra Vortex. ¿Alguna vez has sentido que algo iba a pasar y luego pasó tal cual lo imaginaste? Antes de casarme con mi esposa tuve una novia a quien a veces le ocurrían tragedias y yo la sentía a ella a distancia. Una vez mi ex estaba en una reunión familiar y de pronto entró un malandro, un criminal a aquella casa, un delincuente, por ajuste de cuentas y comenzó a tirotear a un hombre joven que estaba sentado en ese momento justo al lado de ella. Mi ex entró en pánico, obviamente. En ese preciso momento, en la noche, yo sentí que mi corazón empezaba a latir rápidamente. Me sentí agitado, entonces pensé que probablemente algo le había pasado o le había ocurrido a mi ex y la llamé a su celular. Me contó que habían acabado de asesinar a alguien que estaba sentado junto a ella. Y bueno, en otra ocasión sentí lo mismo, el corazón acelerado, me vino la imagen de ella a mi mente. Entonces la llamé y no respondía. Al rato ella me devolvió la llamada y me dijo: Neo, me desmayé en el autobús. Más que una premonición, este tipo de evidencia me ocurrió 2 veces con respecto a su desmayo, ¿no? Porque ella se desmayó 2 veces en autobuses. Y cada vez que se desmayaba, yo presentía una sensación incómoda, como una opresión, y la llamaba enseguida, aun cuando teníamos horas sin hablar, a veces desde el día anterior. La última vez que tuve una premonición o este tipo de evidencia con mi ex fue años después. Ya no éramos novios, yo ya estaba casado con mi esposa, pues. Una semana antes, casualmente, yo había saludado a mi ex. Le pregunté que si todo estaba bien en su vida. Apenas nos saludábamos ya como 2 o 3 veces por año y preguntábamos por la familia, ¿no? Pero una semana después de saludarla, un día me acuesto, era la medianoche, y comencé a sentir una opresión en mi pecho, mi corazón acelerado. Mi esposa se había quedado dormida, pero yo seguí despierto. Era la 1, las 2 de la madrugada, las 3, llegó a las 4 de la madrugada. A las 4 de la mañana me sentí tan mal, con una taquicardia extrema, que tuve que despertar a mi esposa a esa hora porque me asusté. Pensé que algo me iba a dar, pero de pronto, un minuto después, me sentí bien, normal. Dejé de sentir la taquicardia extrema y me quedé dormido por fin. 6 horas después, a las 10 de la mañana de ese sábado, mi esposa me despertó diciéndome: Neo, acabo de ver una mala noticia en Facebook. Tu ex se suicidó. Falleció a las 4 de esta madrugada. Ella, al final, por ciertas vivencias personales que tuvo, no pudo más con la depresión. Y en ese momento caí en cuenta, mi ex y yo teníamos una fuerte conexión. Y yo tenía una especie de sana protección con ella cuando le ocurrían cosas así en su vida. Entonces siempre la aconsejaba, como cuando le había dado cáncer a ella. La apoyé de la manera que pude hasta que se curó. Y sobre todo siempre la sentía a ella a la distancia. Así nos separaran kilómetros o países. Tanto así que mi ex, que era una persona muy carismática, me solía preguntar: Neo, no sé cómo siempre sabes a la distancia todo lo que me ocurre. Yo le respondía a mi ex: es amor, pero también mediunidad intuitiva. Aquello fue entre los años 2008 y 2010. Y hoy ya llevo 14 años casado con una chica con quien también he tenido este tipo de conexión, ya que la mediunidad intuitiva se desarrolla más fuertemente cuando 2 personas tienen una relación de amor personal, una relación estrecha y cuando se ven mucho a los ojos. A mi esposa la capto más que todo, le capto más que todo a ella números específicos de 2 cifras, intenciones y frases que decimos a veces al mismo tiempo. Hace años yo practicaba la meditación antes de dormirme. Meditar no es dejar la mente en blanco, sino tener la intención de que estás relajado de pies a cabeza, sintiéndote en paz e irradiando todo tu cuerpo y tu mente con una luz de amor. A veces yo sentí una especie de cosquilleo a unos 2 centímetros hacia adentro de mí, en mi frente. A veces sentía como que me llegaban imágenes automáticamente a mi pizarra mental, aunque yo no las había pensado, simplemente llegaban. Sin embargo, durante una época, cuando yo despertaba y me levantaba, estando con los ojos abiertos, solían llegarme imágenes a modo de fotogramas a mi mente, junto con ideas que acompañaban a esas imágenes. Voy a llamar a estas imágenes con el término de fotogramas premonitorios, porque estas imágenes que yo veía sucedían dentro de las próximas 24 horas
ya fuese ese mismo día o al día siguiente. Mis premoniciones abarcaban algo que yo había pensado en la mañana, como por ejemplo una película, y luego como por arte de magia esa película aparecía en un comercial que anunciaba que la iban a volver a transmitir en televisión luego de muchos años. O me llegaba la imagen de una persona que tenía años también sin saber de esa persona y de pronto llamaba a esa persona o teníamos noticia de esa persona. Y bueno, incluso en Caracas, donde vivíamos frente al Parque Central, una vez me desperté a los 10 segundos, me levanté, salí de mi cuarto y vi en la pared una araña gigante a una altura de 1 metro del piso. No era una tarántula, sino una araña que nunca había visto, como de 20 centímetros de largo, abiertas sus patas. Vi la araña durante 2 segundos hasta que el arácnido desapareció de mi vista. Me sorprendí porque supe que había sido una alucinación, o eso creí yo. Luego, ese día mi familia y yo salimos y cuando regresamos a casa, al subir las escaleras, fui el primero al entrar y a una altura de 1 metro en la pared había una araña gigante idéntica a la araña que yo había visto. Aquello para mí no fue coincidencia porque tuve la premonición visual de esa araña en mi mente unas 8 horas antes de verla y porque era idéntica. Luego el mayor de mis hermanos atrapó la araña, la disecamos y la tuvimos como adorno durante 1 año en la sala de la casa. La gente que nos visitaba se asustaba un poco al ver la araña tan grande. Y bueno, tuve muchas más premoniciones similares, incluso con números, porque yo practicaba visualizar la hora del reloj sin estar viendo el reloj y una gran cantidad de veces acertaba la hora exacta. Las premoniciones son experiencias en las que una persona percibe de manera anticipada un evento que todavía no ha ocurrido. Lejos de ser simples corazonadas, en muchos casos se presentan como imágenes claras, sonidos o ideas que irrumpen en la mente sin que uno las haya pensado conscientemente. En el marco de la mediunidad intuitiva, estas premoniciones no serían un producto aleatorio del cerebro, sino el resultado de un proceso de traducción de conceptos mentales enviados por una unidad de conciencia externa a tu cerebro. Es decir, el concepto mental abstracto lo envía un espíritu, ese mensaje lo envía un espíritu o una entidad específica hacia el córtex cerebral de un receptor, a tu cerebro, para que decodifiques ese concepto abstracto y lo entiendas, lo interpretes de alguna manera y hasta con el riesgo de que termines tergiversando ese concepto de alguna manera. Cuando hablamos de mediunidad intuitiva aplicada a las premoniciones, lo que ocurre es que el emisor transmite un concepto mental, no en palabras ni imágenes concretas, sino como un paquete abstracto de información. El córtex cerebral del receptor interpreta ese paquete y lo traduce en imágenes, ideas o incluso sensaciones físicas. Es un proceso parecido al de soñar, pero con la diferencia crucial de que la información proviene de fuera de la psique individual. Las visiones o fotogramas que se reciben no son invenciones del inconsciente, sino proyecciones decodificadas de ese mensaje. Anoche casualmente, o mejor dicho, casualmente, soñé que volví a ver una amistad de hace años. Y hoy, casualmente, o mejor dicho, causalmente, una amiga me envió una nota de voz y me dijo que había llegado a esta ciudad y que nos venía a visitar. De hecho, ya nos visitó ahorita, hoy, y ya se fue. Saludos, Kate. ¿Será entonces que anoche tuve un sueño premonitorio? Dale like, cuéntanos abajo si has tenido una experiencia paranormal o alguna premonición. Comparte este video y suscríbete. Gracias.